Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. La doctora Magüina Campos es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en ginecología y obstetricia. Cuenta con una maestría en investigación educativa. Se ha especializado también en comunicación, tecnologías, telemedicina e inteligencia artificial. A la fecha es profesora y jefa de informática biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Con ella conversamos del futuro de la medicina en un siglo en el que la tecnología, el Internet de las cosas, los blockchains, la inteligencia artificial influyen de forma determinante todas las esferas médicas del planeta. Bienvenida, doctora Magüina Campos, a El futuro de todo. ¿Qué tanto se ha desarrollado la medicina en nuestro país en lo que va del presente siglo? Me refiero a nuestra calidad médica, personal, equipos, tecnologías, conocimientos, preparación y actualización de los profesionales y profesionistas. La medicina ha tenido grandes avances en lo que va de este siglo, con diversas vertientes, entre las cuales probablemente las que considero más espectaculares sean la cirugía robótica, la inteligencia artificial aplicada a la clínica, la medicina personalizada y la teleconsulta. En cuanto a la cirugía robótica, ha permeado rápidamente en las instituciones tanto públicas como privadas. Se han utilizado brazos robóticos en realidad en los quirófanos más o menos desde los años 80 del siglo pasado, pero el desarrollo de sistemas como el robot Da Vinci y sus sucesores, que ha ocurrido en la década de los 2000, definitivamente mejoró las posibilidades y amplió las oportunidades de su uso. Hoy estamos hablando del concepto de quirófanos inteligentes y pues se puede aplicar en procedimientos tanto neurológicos, cardiotorácicos, urológicos, ginecológicos, etcétera. En donde se requiere realizar alguna técnica de microcirugía, ahí ya están estos asistentes. Y es importante destacar este concepto, porque los robots no operan solos, solo son un sistema de laparoscopía asistida por robot. En realidad es un cirujano, un equipo de cirujanos más bien, quienes realizan los procedimientos. Alguna vez algún paciente nos comentaba, bueno, es que yo quiero que me opere el robot, quiero conocer el robot que me va a operar. No, eso no existe. Quienes operan seguimos siendo pues médicos humanos. La ventaja que sí nos dan estos sistemas es una extraordinaria fineza y gran precisión en los movimientos, así como la corrección del temblor. Normalmente todas las personas, todos los cirujanos tenemos en mayor o menor medida un pequeño tremor que pues conocemos también como el pulso firme, y esta tecnología pues permite corregirlo para que los movimientos sean mucho más precisos. Estos robots han avanzado tanto en su implementación en nuestro país que ya hace varios años se creó incluso una asociación mexicana de cirugía robótica para continuar entrenando más cirujanos mexicanos. Existen ya más de 20 hospitales, tanto públicos como privados, que poseen estos robots cirujanos en México. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial aplicada a la medicina, pues se puede utilizar en numerosos ámbitos, pero los más relevantes serían los asistentes de diagnóstico clínico y lo imagenológico. Esto también ha comenzado a usarse como apoyo en la toma de decisiones terapéuticas, especialmente en pacientes con cáncer. En cuanto al uso de imágenes, es un área con muchos desarrollos que usa la capacidad de las máquinas para reconocer patrones de una manera más eficiente que los médicos, y se ha usado en nuestro país para identificar pacientes con daño pulmonar con COVID, por ejemplo, a través de tomografías y hasta radiografías, diferentes tipos de cáncer, y en la UNAM se ha trabajado sobre el diagnóstico de enfermedades oculares, tales como las retinopatías. En particular, esto es una red neuronal que fue creada en la Facultad de Medicina, en nuestro departamento de Informática Biomédica, ha sido registrada
y es capaz de identificar hasta 5 enfermedades de la retina, como lo son la retinopatía diabética y la hipertensiva. Estas dos son enfermedades las más frecuentes en nuestro país y con muy alta prevalencia, por lo cual la posibilidad de detectar de manera muy temprana los daños que producen estas dos enfermedades en la microvasculatura del ojo, que sería la primera aproximación que podemos hacer hacia la microvasculatura general del cuerpo y con eso identificar los posibles daños, pues esto nos podría mejorar muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de miles y tal vez de millones de personas en nuestro país. Y en el área del diagnóstico clínico existen diversos sistemas de inteligencia artificial llamados asistentes al diagnóstico clínico, que es lo que hacen es apoyar al médico en el diagnóstico diferencial. Esto es cuando hacemos la evaluación de diferentes enfermedades posibles que puedan explicar los cuadros clínicos que presentan los pacientes. Los médicos normalmente podemos considerar alrededor de 7 posibilidades diagnósticas de manera simultánea. Esta es la capacidad humana habitual. En cambio, un sistema de inteligencia artificial puede considerar cientos de diagnósticos simultáneamente y ayudarnos de esa manera a ordenarlos de acuerdo a la probabilidad de que sea el caso del paciente que estamos atendiendo en este momento o de la gravedad del diagnóstico. En la facultad estamos creando un sistema que hemos llamado ENDIVA, que es capaz de realizar estos análisis. Existen otros sistemas desarrollados por grandes compañías como Watson Oncology de IBM, que son capaces incluso de sugerir la mejor terapéutica, basándose en lo que la bibliografía científica ha encontrado acerca de la respuesta a los diferentes tratamientos que han sido publicados, y está aterrizado todo esto a las características particulares del paciente. Estos sistemas ya existen en algunos hospitales privados de nuestro país. Pues finalmente estaríamos hablando de la medicina personalizada, que es el uso del perfil genético de un paciente para seleccionar la terapia que sería más adecuada para esa persona en especial y poder brindarle un tratamiento personalizado con mejores resultados. Esta es una oportunidad revolucionaria porque la información genética puede permitirnos realizar una medicina preventiva a décadas de que una enfermedad o exposición ambiental a la que somos propensos se presente, cambiando nuestro estilo de vida, realizando incluso acciones muy específicas como podrían ser la farmacogenómica, que esto es el uso de fármacos especialmente seleccionados de acuerdo a nuestro perfil genómico, y todo esto ya se puede realizar en nuestro país. Incluso en un futuro próximo, como resultado de las investigaciones que se están realizando en los institutos nacionales, por ejemplo, podríamos aplicar terapias génicas, donde lo que se hace es con técnicas ya muy especializadas, es corregir defectos en los genes. Pues bueno, esto sería parte también de los sueños, ¿no? De corregir esas enfermedades hereditarias con las cuales a veces pues tenemos que lidiar. Y también digno de mencionarse, probablemente es algo que ha ocurrido mucho en esta pandemia, es la teleconsulta, que ha tenido una enorme oportunidad durante estos tiempos. Y aunque la tecnología también se conocía desde el siglo pasado para hacer telemedicina, el confinamiento y la sana distancia a los que el COVID nos ha obligado nos han permitido dos cosas. Por un lado, tanto los pacientes como los médicos se han animado a probar este nuevo medio de interacción, y por el otro, como resultado del incremento en su uso, las tecnologías han tenido muchísima retroalimentación sobre lo que se necesita en cuanto a funciones, requerimientos técnicos, facilidad de uso, preferencias, etc. Y pues las empresas que ofrecían estos servicios previamente se les han ido sumando nuevas empresas, con lo que se crea una gran competencia que yo considero ha beneficiado de manera importante a los usuarios, que somos los pacientes y los profesionales de la salud. Doctora, ¿qué tanto podemos esperar que mejore la medicina individual y social en el país con el avance de las nuevas tecnologías? Pues mira, existen 3 tecnologías que pueden realizar este cambio: la medicina personalizada, la salud pública personalizada y la telemedicina. Lo mejor es que van todos ligados. Las 2 primeras se basan en la capacidad que tenemos hoy día de identificar nuestros riesgos personalísimos
a partir de conocer tanto la especificidad de nuestro genoma, como mencionamos antes, como lo que en epidemiología se llama determinantes sociales. Este concepto lo define la OMS como los factores sociales, económicos, ambientales, en los que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, es decir, todos aquellos factores que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, que son capaces de modificar el estado de salud de los individuos o inclusive de las poblaciones. Es del conocimiento público, más desde la reciente conmoción de WhatsApp, Facebook, que las grandes empresas tecnológicas recaban nuestros movimientos y consumo de contenidos en Internet para crear un perfil comercial individual y luego hacernos llegar publicidad personalizada. De una manera similar, se podrían crear bases de datos, eso sí, despersonalizadas, sin uso comercial, en las cuales no nos identifiquen de manera individual como tú, Efren, yo, Maguina, etc., sino como miembros de una comunidad con ciertas características o comportamientos. Un ejemplo más cercano podría ser qué tanto hemos dejado de movernos como grupo de individuos en comunidad, en la Ciudad de México, en Monterrey o en Campeche, y relacionar esta reducción en la movilidad con la frecuencia de contagios por COVID. Siendo Campeche el único estado que se mantiene en verde dentro del semáforo de COVID, ¿será porque su población se ha dejado de mover mucho más que otros estados? ¿O estarán relacionadas estas características como sexo, edad, ocupación, escolaridad, etnicidad, los ingresos, o hay alguna condición biológica o de salud, como personas con grupo sanguíneo A o B, portadores de cierta mutación o variante genética, pacientes con diabetes mellitus, con obesidad, o tal vez algo completamente aleatorio, como haber nacido un jueves? Pues todas estas grandes bases de datos de millones y millones de datos, por eso se llaman Big Data, pueden ayudar a definir tanto las acciones de salud pública a implementar por los grandes tomadores de decisiones tipo secretarios de salud, y también pueden ser aterrizadas a la situación personal de cada individuo. Si a todo esto le sumamos la gran oportunidad de la telemedicina, hoy en pandemia y más cuando salgamos de ella, para ofrecer atención de alta calidad a pacientes con problemas de acceso por zonas geográficas, por limitaciones en la movilidad, por costos de traslado. Agreguemos el concepto de telecuidado, que los famosos wearables y otros dispositivos que pueden estar en las casas de las personas y enviar datos de seguimiento de salud como vigilancia de presión arterial, nivel de glucosa, en pacientes como embarazadas, diabéticos, hipertensos, adultos mayores, en los cuales pues lograríamos tener un control muy estrecho y que solo se tuvieran que desplazar cuando fuera necesario. Esto definitivamente repercutiría directamente en el incremento de la calidad de vida y en la reducción de costos, tanto para las personas a nivel individual como para los sistemas de salud, pues un mejor control de nuestra salud significa menos complicaciones y por tanto menos gasto relacionado con esas complicaciones. ¿Se imagina que haya menos pacientes con insuficiencia renal por diabetes mellitus gracias a un mejor cuidado de los niveles de glucosa diaria? Esa sería una gran meta y yo pienso que puede ser lograda si apostamos por todas estas tecnologías de las que estamos hablando. Con el TEMEC surgen nuevas oportunidades para el conjunto de medicinas mexicanas, la medicina alópata, laboratorios farmacéuticos, centros de investigación, desarrollo, en la búsqueda de innovación de la salud, las medicinas tradicionales, medicinas como la homeopatía, pero también nuevas medicinas como la medicina nanotecnológica, la medicina nuclear, molecular, así como para mayores espacios para investigación, desarrollo e innovación en nuestro país. Por ejemplo, en coordinación con equipos norteamericanos de Estados Unidos y Canadá, o mexicanos y europeos para el desarrollo de nuevos procedimientos y productos. Alguna vez fuimos pioneros en los trasplantes de corazón. Hemos seguido en los trasplantes de manera exitosa. Esa es una gran pregunta, Efren, porque lleva intrínseco un reto, tanto para la sociedad como para todo el gremio médico, y en particular para los médicos jóvenes, porque pues los trasplantes transforman la tragedia de las personas cuando hay un diagnóstico de muerte cerebral en una nueva esperanza de vida. Y pues a mediados del siglo pasado
por ahí de la década de los 60, México fue pionero en muchos tipos de trasplantes. Primero fueron los renales, luego los de hígado. En el 88, muy reconocido, fue el momento que se hizo el trasplante de corazón por el doctor Rubén Argüero en el Centro Médico Nacional, y al año siguiente hicieron un trasplante cardiopulmonar. Entonces pues se hicieron muchas cosas de primer orden y pioneras, como decía, en toda Latinoamérica. Pero hoy que han pasado más de 30 años de que empezó este programa de donación de órganos con fines de trasplante, pues ya no somos vanguardia. Si nos comparamos con otros países de América Latina, estamos apenas como por el 10º lugar. Y esto es una pena porque tenemos más de 350 centros médicos autorizados simplemente para trasplante renal, y esto nos convierte en uno de los países con mayor infraestructura médica para este tipo de trasplante en todo el mundo. Y con respecto a otros órganos, como pudieran ser hígado, corazón, pulmón, páncreas, somos el país con más centros autorizados para trasplantes en toda América Latina. Pero pues a pesar de todo esto, nuestra política de salud en estos temas, independiente del color del gobierno que en turno de estos 30 años, se ha enfocado solamente en la concientización social de la cultura de la donación de órganos y tejidos, y pues los resultados han sido limitados. A nivel internacional se ha analizado este tema, y la sugerencia es enfatizar el trabajo al interior del Sistema Nacional de Salud para evaluar los procesos médicos que están relacionados con la donación, el trasplante y la distribución de órganos y tejidos, para de esta manera aumentar el éxito de estas alternativas de tratamiento. Pues ojalá que sí se considere, porque como hemos visto, la experiencia técnica y la infraestructura, pues sí la tenemos. Entonces, pues tal vez por otro lado, ante esta escasez de donantes, podría ser que tuviéramos que recurrir a otro tipo de desarrollos tecnológicos que son muy interesantes, fascinantes completamente, como el cultivo y la impresión de tejidos. Y curiosamente, uno de estos proyectos están siendo realizados en la Facultad de Medicina por el mismo doctor Argüero, que comentábamos que realizó el primer trasplante de corazón en México. Entonces, pues hay que trabajar en estas 3 líneas, que serían: 1, seguir promoviendo la cultura de la donación; 2, mejorar los procesos al interior de nuestro sistema de salud; y 3, seguir innovando en estas herramientas biotecnológicas. Doctora, ¿qué nos puedes decir sobre las nuevas tecnologías médicas? Por ejemplo, en la implantación de prótesis. ¿Y qué con el desarrollo acelerado de especialidades donde hemos tenido grandes avances? Cito la neumología, enfermedades cardiovasculares, neurología, cáncer, nutrición, endocrinología. En toda la medicina, y en particular en cuanto al desarrollo de prótesis, estamos viviendo un gran momento de interacción entre las diferentes disciplinas. Ya avanzamos desde la multidisciplinariedad hacia la transdisciplinariedad. En la primera, cada área, cada disciplina, observa y analiza un problema desde su propio cuerpo de conocimientos y con sus propias herramientas metodológicas específicas para ofrecer su mirada y, en algunos casos, una solución al problema del que se trata. Y con este nuevo enfoque transdisciplinar, esto nos permite interactuar aplicando tanto el conocimiento teórico como los métodos en contextos distintos, y esto nos permite que sea mucho más frecuente ofrecer soluciones aplicadas, soluciones prácticas a los problemas. Como ejemplo de esto, te puedo platicar la experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina con la creación de prótesis mecatrónicas para pacientes con amputaciones traumáticas o congénitas. Este proyecto se trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería, con la FES Juriquilla y con el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Cada área pues trabaja de manera individual, pero además coordinada, y eso es lo que hace que sea algo muy, muy interesante y muy enriquecedor para todos. En el mundo existen muchas instituciones, incluso hay profesionales independientes que se están dedicando a hacer prótesis.
Hay algunas muy taquilleras, muy bonitas, que si las hacen de Legos, hay muchos modelos. Pero aquí la diferencia que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, es la mirada justamente interdisciplinar para resolver el problema de salud del paciente. Porque pues un paciente con una amputación es una persona que no solamente tiene la ausencia o la amputación de un miembro, sino está pues conviviendo con otras personas en su entorno, con el aspecto social, que tiene ciertas repercusiones desde el aspecto psicológico, emocional y a veces hasta espiritual. Entonces es muy importante que consideremos todo esto, porque una persona que tiene esta ausencia o un miembro amputado se acostumbra a realizar las acciones cotidianas de su vida sin este miembro, y hay ciertas adaptaciones musculoesqueléticas, incluso sociales, de muchos tipos a esa falta de ese miembro. Entonces, el diseño de una prótesis debe ser personalizado, no solo en cuanto a la estructura física, que se puede resolver de muchísimas maneras, como veíamos que una de las que más está en boga hoy es con el escaneo e impresión 3D. Sin embargo, creo que lo más relevante de todo esto es incorporar a una amplia variedad de profesionales que van a considerar al paciente en todos los aspectos humanos, que van desde la parte tecnológica, ingenieril, la electrónica, los biosensores, la inteligencia artificial, incluso pasando por la evaluación de los aspectos psicológicos, sociales, culturales, incluso del paciente. Y pues todo esto es factible gracias a la coordinación desde una mirada integradora del médico. Porque pues recordemos que esa es parte de nuestra función, ¿no? No vemos a una persona como un órgano enfermo, sino como un ser humano que padece, y cómo repercute esa enfermedad o esa alteración física en todo su entorno. Entonces, esto es algo muy bonito que está utilizándose y que está permeando a muchas especialidades nuevas. Incluso está creando especialidades novedosas e innovadoras. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. La próxima semana vamos a continuar esta charla con la doctora Campos. Nos concentraremos en la experiencia de esta pandemia para que en México se vuelva ya una oportunidad científica y de negocio el desarrollo de innovaciones para futuras vacunas. También hablaremos de la forma en la que la propia Facultad de Medicina de la UNAM se enfoca en estimular el emprendurismo en sus estudiantes y el acercamiento a empresas nacionales y extranjeras que quieran invertir en nuevos negocios relacionados con la medicina, donde la evolución y mejora del conocimiento médico, su aplicación en negocios para beneficiar a millones de mexicanos, se vuelven toda una realidad en nuestro país gracias al espíritu moderno de la Facultad de Medicina y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación además con otras universidades mexicanas, extranjeras y con todos los sectores productivos del país. Me refiero a gobierno, empresas, centros de investigación, ONGs y valles del silicón mexicanos que se vayan desarrollando en nuestro país. Así es, México tiene futuro y, como puede usted ver, mucho futuro en medicina. Un espectacular futuro de todo. Unámonos los mexicanos para lograrlo. Muchas gracias a la doctora Magüina Campos y a la Facultad de Medicina de la UNAM por su valiosa participación en este podcast de El futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más sobre el trabajo de la doctora Campos en la especialidad de informática biomédica, visite el sitio que aparece en esta página específica de este podcast de El futuro de todo. Igualmente, para los determinantes sociales de la salud que define la Organización Mundial de la Salud, visite la liga que presentamos aquí para ustedes en esta página específica de El futuro de todo. Eso es todo por hoy en El futuro de todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El futuro de todo, está a cargo de Mario Díaz
y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.